Onolti, Tlapuyahualti. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El día de hoy les presento el número 5 de estos números en la lengua náhuatl. Acuérdense, el primero Se, Ome, Yeyi, Nahui. Y el día de hoy les presento el número 5, que sería el Macuili. ¿Sí? Se escribe de esta manera, el número 5, Macuili. Su nombre viene de la raíz de dos vocablos, de maitl, de mano, o de matli, en la lengua náhuatl, matli, en la otra variante, matli. Y también viene de la palabra ocuili, gusano, ¿no? Ocuili. Entonces, literalmente, nos describe, al cerrar esta mano, esta parte nos muestra pues la forma de un gusano, ¿verdad? Muy bien, eso es de manera literal. Es como decir, macuili, el gusano en la mano. Pero la parte metafórica, la parte profunda de esta palabra, del número 5, uno de los números súper importantes en el idioma náhuatl y en la filosofía náhuatl, pues verán, el macuili nos habla de que este gusano tiene que salirle alas, convertirse en esta mariposa de colores, ¿sí? Nos habla de la creatividad, nos habla del trabajo que debemos de hacer nosotros para que este gusano pueda hacer esa metamorfosis. ¿Y cómo? Pues utilizando las manos para la creatividad. Acuérdense que nosotros como seres humanos, con las manos podemos crear, pero también podemos destruir. Acuérdense cuando hablábamos de Teotzin. ¿Qué quiere decir Teotzin? La energía sagrada, la energía vital que tenemos nosotros como seres humanos, ¿sí? Ahora bien, nos habla de ese trabajo que nos toca a nosotros de convertir esta mano en esa mariposa, en ese arte. ¿Con qué se hacen las mejores artes? Con la mano. Pintura, escritura, la mejor literatura,